Yo quisiera trabajar como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, oh. Me dedico a la educación Sí. desde hace varios años, ya más de 20 años, pero hace 10 años tuve un giro radical en la vida de trabajar en colegios de alto nivel y de alto estrato en Bogotá. Me llegó la posibilidad de irme a manejar algo que se llama la educación contratada, que todavía existe en este país, en muchas regiones. Entonces, con la diócesis de San José del Guaviare, desde el año 2012, manejamos las escuelas más lejanas del departamento del Guaviare. Escuelas de población colona, pero también escuelas indígenas. Tenemos las dos, ¿sí? Y pues en esta experiencia hemos tratado de cerrar brechas y de lograr un poco de equidad que es casi imposible. Uno a veces cae en la frustración y en la desesperanza después de trabajar en estos colegios de Bogotá, que también los hay en Ibagué y en Medellín y en las grandes capitales, de familias que pagan fortunas cada mes, con profesores muy bien formados, con infraestructuras impresionantes, con materiales educativos que de última tecnología, a irse allá, a meterse en la selva y ver la precariedad en la que estaban educándose estos niños. Y una precariedad, Hernando, creo que tú conoces por tu experiencia, una precariedad que parte de una estructura estatal fallida, fallida por los intereses particulares de quienes tienen el gobierno. Entonces te comento que cuando nosotros empezamos, nuestra primera lucha no fue contra la selva, contra los ríos, contra los animales, las serpientes, los tigres y todas esas amenazas que uno podría ver en la selva, sino que fue contra la estructura de contratación del Estado. ¿Sí? Primero, resistir con fuerza algo que se ha normalizado en este país, y es que si usted quiere trabajar con una entidad territorial, llámese persona natural o persona jurídica, en este caso la diócesis, tiene que pasarle su peaje al de turno y decir de entrada, no, si es así, no trabajamos. Y generar ya una reacción de, caramba, no puede ser, necesitamos que lo hagan, pero entonces no nos van a cumplir lo que queremos, pero entonces háganle. Y si eso hubiera sido el primer año, uno diría, bueno, pero es algo consuetudinario, algo permanente, porque se convierte en un hábito normal. Y los que no lo hacemos nos convertimos en los monstruos anormales de 100 cabezas, que quién sabe qué es lo que están buscando o qué interés persiguen, ¿sí? Segundo, Nando, la gente se aprovecha de estos espacios contractuales. Digamos que manejamos un promedio de 90, 85, 90 profesores por año para llevar a las escuelas, y ahí quieren meterle la mano clientelista, ¿sí? Entonces, no, venga, contráteme este otro. ¿Qué logramos hacer? Un proceso para identificar de alguna manera si esas personas que van a trabajar y que van a meterse en las escuelas en el fondo de la selva, primero quieren hacerlo, tienen la vocación, tienen el deseo de ser educadores, y segundo, tienen la formación y las habilidades para hacerlo, ¿sí? Y eso ha cambiado muchísimo el modo de ver la educación, tanto de las entidades estatales de allá del departamento, como de las mismas comunidades, Hernando. Te hago una pregunta. Desde tus 80 años, desde la vida que has vivido, desde el país que te ha tocado vivir, ¿crees que la educación, y trabajas con escuelas y colegios, crees que la educación en este país
¿Es esperanza y genera esperanza? Muy poca. ¿Por qué, Hernán? Sí. Sí, primero porque en este momento tenemos una cantidad, un sinnúmero de profesores de mucha edad que ya se pensionaron aún, se han atornillado allí y pues no asumen compromisos con los estudiantes. Eso ha sido, no le dan paso a la gente joven que quiere trabajar, porque esto no es que trabajen mucho, ¿no? Están allí, pues hay unos que ya están pensionados y están devengando. Sí, entonces mientras eso y el modelo no se cambie, por ahí hay gente que trata de hacer cositas, pero no trascienden así mucho, ¿no? Hay rectores con muy buenas intenciones, profesores con muy buenas intenciones, pero muy aislados, Muy aislados. muy de vez en cuando, muy pocos. Sí, Sí. como ruedas sueltas. Sí. Y que las subsume el sistema. Muchas Lo veces otro sí. es que en el caso del Líbano hay una cantidad de profesores que están en provisionalidad nombrados por politiqueros. Entonces ellos son muy pocos los que escapan, hermano, de lo que el político les exige, ¿no? Imagine compañeros nuestros que han tenido que colocar una ficha que tiene que conseguirle 15 votos. En una escuela. ¿Ah? Además. No, que están trabajando en el hospital, ¿no? Imagínense. Pues claro que esa misma se transmite en los colegios y en las escuelas. Tienen que conseguirle votos. Sí, eso Sí. Eso denota que somos una sociedad que todavía no entiende la estructura política y la estructura electoral. Y nosotros hemos tratado con estos niños allá tan lejos de formarlos en una manera de leer también su contexto. Y hablando del tema que tú manejas, de cuestionar lo que se ha venido haciendo con la selva, con lo duro que es cuestionar lo que hacen sus papás. Los papás son los héroes de uno. Pero saber que los niños ya son capaces, grandecitos, tercero, cuarto, quinto de primaria, como de preguntarle al papá, pero ¿por qué para meter una vaca más en la finca tienes que tumbar 1,5 hectáreas? ¿No son más importantes los arbolitos que la vaca? Y eso ya es generar una conciencia diferente en estas nuevas generaciones que vienen. Te comento que otro aspecto que ha sido positivo es el mejoramiento paso a paso de las condiciones mínimas que deben tener los niños en esa zona de la ruralidad dispersa del país para tener un espacio digno, ¿sí? Aulas que no se inunden por un aguacero porque las tejas están destruidas, aulas que tengan buena iluminación, aulas que tengan algo de bibliografía, de libros, de juegos didácticos, de textos apropiados para los niños. Eso también ayuda a cerrar brechas, porque ver los colegios de estos niños que están en las grandes ciudades, con todo lo que pueden tener, conectividad, internet, computadores por doquier, todo tipo de herramientas didácticas, laboratorios de física, de química, de biología, laboratorio de bilingüismo, y meterse en una escuela de allá donde ni siquiera tienen un libro. Niños que le llega el bus a la puerta de la casa. Además, con niños que tienen que caminar 2 horas 3, de 4 ida horas. o 2, exacto, para llegar. 3 de ida y
de y regreso. 3 de regreso, atravesando caños o remando su potrillo, Ujú. ¿sí? O muchas veces no pueden ir a la escuela porque llovió muy duro y se inunda, se rebalsa, entonces los niños no pueden ir, pero saber que esto ha generado el interés de las comunidades por la educación. Imagínate, pues el territorio del Guaviare, tú conociste el Meta, Claro, imagínate. pero pues desde los 80 pues el Guaviare ha tenido una dinámica de producción y un producto fundamental, que te imaginas cuál es, ¿cierto? Ujú. Pues sí, lastimosamente la bonanza de la hoja de coca que llegó en los años 80 al Guaviare, pues cambió mentalidades, Ujú. y en medio de la inequidad que viene de marras en este país, pues estos campesinos que son los papás y abuelos de los niños que en este momento estamos educando, pues aprendieron a vivir de eso, Ujú. de sembrar su chagra, de raspar, Sí, como dicen en esa zona de quimiquear, es decir, de transformarla en pasta a base de coca, y con eso crecen los niños. ¿Sí? claro. Cambiar ese paradigma de dinámica de economía extractiva, discúlpame, ilícita en cierta, ilícita, pues es un proceso muy largo, es un proceso que demanda muchos años, porque una cosa es cambiar una escuela que esté en malas condiciones. Te voy a mostrar 4 foticos. La foto 1 es una escuela en el 2012, la foto 2 la escuela en el 2021, la foto 3 una escuela en el 2012 y la foto 4 una escuela en el 2021 para que puedas ver. Una cosa es cambiar la infraestructura, mejorar las condiciones, pero otra cosa es cambiar mentalidades, romper paradigmas de las comunidades, de los gobernantes, para que se entienda que hablar de la educación como prioridad no es un discurso, no es un discurso electorero, no es un discurso para salir en los medios, sino que es una realidad que si no nos centramos en ella, esta sociedad va a seguir en un proceso de descomposición por no entender al otro, por tratar de pasar por encima del que es diferente, Sí. y obviamente por encima de la naturaleza, porque si hay una diferencia, yo aprendí en el Guaviare que si hay seres vivos diferentes, lo aprendemos por la selva. Es una diversidad que abruma, es una diversidad que abruma, y que Sí. si los niños aprenden a interactuar con ella desde el cuidado, desde el entender el entorno natural como un otro distinto que yo debo cuidar, que yo debo respetar, eso cambiaría por completo nuestra manera de concebirnos como sociedad. Tu experiencia en el Líbano con la educación ambiental, ¿cómo ha sido? Eh, bueno, pues allá los establecimientos son buenos, ¿no? En el Líbano, eh, los que estuvieron, no digo la gente ahora, pero los que tuvieron que construir, hicieron buenas construcciones, buenas, con sus polideportivos, total de que eh, profesores no les faltaron, que de vez en cuando han tenido que caminar, ¿no? Pero allí el sistema educativo es bueno, los contenidos pues, pero más o menos, no, sí, Sí, allí los profesores sí tienen profesores permanentes o carecen pues, mucho de... pues Fernando, como es contratación, ¿sí? Es decir, estas escuelas tienen profesores contratados porque hay insuficiencia de docentes oficiales, ¿sí? O sea, los docentes del magisterio oficial no hay la suficiente cantidad para ir a cubrir esa necesidad en estas escuelas tan lejanas. Entonces, la gobernación contrata con la diócesis y la diócesis se encarga de
contratar a estos profesores por 10 meses, que es lo que dura el año lectivo. Entonces sí, hay mucha rotación, hay mucha rotación de profesores. Los procesos se pueden ver frenados, pero hemos tratado de crear un ambiente, un aura, una motivación. No importa que llegue nuevo, pero tú sabes que si el grupo jalona, Claro, esos que vienen, ya tenemos, vamos a celebrar 10 años ahora en diciembre con los profes y tenemos todavía varios profesores que están con nosotros desde el 2012 y ellos son los que jalonan al resto del grupo. Pues el resto del grupo dice, no, esta gente es juiciosa. Por más que esté metido en una vereda lejanísima, no lo ve uno en el pueblo, sino que todo el tiempo está en su escuela atendiendo a sus niños y a sus comunidades. Y eso tiene también un antecedente, y es que el obrero merece su salario. Cuentan la historia anterior a la llegada de la diócesis a manejar este tipo de educación. Que a muchos profes no les pagaban, o les pagaban tarde, o les pagaban de manera injusta. Y el simple hecho de que los profesores reciban su salario a tiempo y lo que dice la norma ha hecho que muchos profesores mejoren su formación como docentes. Que los que eran bachilleres hagan sus estudios de escuela normal, que los que eran normalistas hayan sacado sus licenciaturas, con todas las dificultades que implica estar allá, no tener buena conectividad, tener que viajar al pueblo cada fin de semana para hacer sus clases virtuales, pero lo han logrado, porque se han sentido soportados, apoyados económicamente por algo que yo creo que todo el mundo debe hacer. Si yo tengo un contrato en el que dice que tengo un recurso humano y un presupuesto para pagarle a estos profesores y directores, pues ¿qué debo hacer con ese recurso? Pagarles y pagarles a tiempo y que se sientan motivados. Eso ayuda mucho, Fernando, para que estos profes allá metidos en la selva sientan que su trabajo sí está cambiando a sociedad. De alguna manera, que no salen en todos estos programas. Pero no se sienten como castigados ni nada. No, para nada, porque pues lo hacen con gusto. Qué maravilla. Y eso entusiasma mucho y emociona cuando yo visito las escuelas cada año, al menos una vez. Son 8 establecimientos que tenemos a cargo, 5 indígenas y 3 de población mayoritaria. Los más lejanos. Yo procuro ir cada año, al menos una vez a cada escuela. Y quedarme un tiempo, un día, 2 días, ver cómo está el profe en su clase, evaluar con él cómo está su metodología, reunirme con la comunidad, con los padres de familia, decirles que ellos también le pueden enseñar a leer a los niños, que lo están haciendo de hecho, que saben leer el clima, que saben leer los gestos, que también tienen otros mecanismos para aprender a leer, que los padres de familia, a pesar de que algunos tienen primaria incompleta, la mayoría de los que están en zona rural, en ese territorio del Guaviare, saben de matemáticas, negocian, eso lo pueden enseñar a sus hijos, ¿sí? Y la presencia es importante, ¿no? La presencia del profesor, la presencia nuestra allá en esos lugares, se sienten escuchados, observados, se sienten personas importantes y eso hace mucha falta en ese territorio del país. No solamente que los visiten en estas temporadas electorales los candidatos de turno a prometerles muchas cosas, ¿sí? A llevarles alguna cosita para que coman, a matar un ovillo, unas gallinas y se desaparecen del mapa, pase lo que pase, sino que haya proceso. Es muy difícil, pero se ha podido lograr. No sé qué preguntas tengas, Hernando. Sí, bueno, allí pues los profesores no han sido como muy permeados por los politiqueros. Hemos logrado... Ellos en eso sí han logrado mucha autonomía. Sí. Hemos logrado pensamiento crítico. Por lo que son nombrados, son de planta y la mayoría de los profesores en el Líbano, sí. Claro. Son de planta, entonces eso les permite con más autonomía o opinar autónomamente, ¿no? Claro, con mayor autonomía. Sí. En el caso de los propios contratados sí hemos logrado cambiar
un modo de pensar, porque antes era así. Antes era, usted profesor llegaba a la entidad que iba a contratar ese año y si no llegaba con una recomendación escrita de X o Y, diputado, concejal, alcalde, gobernador, no lo contrataban. Nosotros desde el momento en que iniciamos hace 10 años, acabamos con eso. Acabamos con eso. Aquí no necesitamos gente recomendada, necesitamos gente que quiera hacer las cosas bien. Y por suerte eso ha calado también en quienes gobiernan. O sea, ya claro, se escucha el comentario cada 4 años que no, eso con la gente de la diócesis es complicado, porque pues están buscando gente que sepa de educación, que tenga algo de experiencia y que quiera meterse allá lejos, y además hay un control amable del trabajo que ellos realizan. La misma comunidad. Yo les digo a las comunidades y a los profes, ustedes son un equipo. Estoy seguro que si un padre de familia no cumple con sus responsabilidades como padre de familia, el profesor va a... Listo. Gracias. El profesor va a hacer algo para que el papá cambie ese modo de comportarse. Igualmente, si ustedes ven que el profesor no está asistiendo a las clases o está haciendo algo que vaya en contra de este proceso de mejoramiento de la calidad de la educación de los niños, cuéntenlo, díganos. Nosotros no vamos a cancelar contratos, nosotros estamos educando y nos educamos todos. Nosotros apoyamos la educación de los niños, de las comunidades y de los profesores. Los profesores nos educan a nosotros como administrativos, educan a la comunidad y a los niños, y se forma toda una sinergia en torno a la educación. Y eso nos ha entusiasmado, ¿verdad? Sabemos que los procesos son muy lentos. En 10 años lo que se ha logrado es significativo, pero es poco para cerrar esas brechas enormes que tenemos entre la educación rural de los antiguos territorios nacionales, de la selva dentro de este país, y la educación urbana, y además de la educación de la periferia del país con la educación andina, llamémosla así. Lo que tú decías, finalmente los departamentos de la zona andina van años luz adelante, claro, en esos procesos en comparación con estos otros de los extramuros del país. Pero fuera de San José, ¿hay más departamentos que estén con educación contratada? Sí, claro. El Baupés tiene contratación de también, servicio educativo. No, en el Baupés hay una asociación indígena que maneja la educación en general. En el Guainía está el vicariato de Inírida que maneja la educación de las zonas rurales dispersas. Granada Meta tiene educación rural en buena parte del río Ariari, por los lados de La Guajira, de Urabá. Todavía hay muchos territorios del país donde se maneja este sistema. Sí. ¿Y los sacerdotes son como progresistas o qué? ¿Todos retardatarios? No. Yo creo que en una zona como esta del país tiene que haber un sentido social grande, un sentido de que la vivencia de eso que se cree está aterrizada en el mundo. Hay una cita de la Carta de Santiago que para mí ha sido determinante en la manera de vivir la fe, que dice: muéstrame tu fe, Señor. Yo quisiera trabajar como trabajar